preparamos, hermanos, para escuchar la clase de esta tarde, expuesta por nuestro hermano Rolando. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso nos bendiga en este día y siempre. Y bendiga también el estudio de su palabra para que sea edificante, para que sea de ayuda espiritual y valga la pena haber apartado, como decía la semana pasada, este tiempo, haber apartado un presupuesto y dedicar estos minutos a abrir la Biblia y dejar que ella nos instruya, a dejar que ella nos ilumine. Y hablando de iluminar, retomamos hoy nuestra lección número 14 en nuestra serie de lecciones, el modelo de Dios para la vida cristiana, el tema cómo influye el Espíritu Santo en la vida cristiana o en el cristiano. Y decíamos la semana pasada que era necesario entender algunas cosas antes de entrar directamente a la temática, que la dejamos para esta semana. Es que tiene que ser así, hay que ofrecer el producto, pero no todo, para que luego la siguiente semana tengamos un motivo para venir, que siempre tengamos un motivo para volver. ¿Cómo influye el Espíritu Santo en la vida del cristiano o en la vida cristiana? Bueno, la palabra dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, que el Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios. Eso enseña la Biblia. El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios. Dice este texto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El hecho, la realidad de que el Espíritu Santo vive en el creyente es indiscutible, no está sujeto a debate. Negar que el Espíritu Santo viva en el cristiano es falsa doctrina y hace a la persona que niega la morada un sujeto de disciplina, o si es de otra congregación, de apartarnos de él y señalarle como falso maestro, porque la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos vuestros. Nadie niega que el Espíritu Santo está en el creyente. Y qué bueno que se graba y qué bueno que lo pueden ver cientos de personas. Nunca hemos dicho, no decimos y nunca diremos, a menos que en algún momento vamos a querer quedar fuera de la comunión con Dios y con su iglesia, jamás hemos dicho, ni decimos, ni diremos que el Espíritu Santo no está en el creyente. Más bien la pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Cómo vive el Espíritu Santo en el creyente? Dice que está en el cuerpo del creyente, pero ¿cómo? ¿Cómo está nuestro espíritu allí? ¿Cómo entraban los demonios en el primer siglo? ¿Cómo está el Espíritu Santo viviendo en el creyente? Esa es la pregunta. Nunca hemos puesto en duda de que Él more o habite, porque eso es doctrina bíblica. No puedo negar 1 Corintios 6, 19 y otros pasajes que vamos a ver que lo dicen claramente. Pero el tema es ¿cómo? La Biblia dice que hay que bautizarse para ser salvo. Sí, pero el hombre dice, pero te voy a rociar, pero voy a hacerlo con los niños. Entonces mire, la Biblia manda a bautizar, pero cuando vamos al cómo, el hombre pone sus ideas, incluso falsas enseñanzas. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. El qué es que el Espíritu Santo vive en el creyente, vive en el cuerpo del creyente, está en el creyente. Pero el cómo, la Biblia nos lo dice. Bueno, hay que abrirla y dejar que ella hable. Vamos entonces, hermanos, a repasar, como dije, varios pasajes de la Escritura que nos van a dar claridad sobre el asunto. La respuesta a esta pregunta, en primer lugar, les propongo que la encontremos en dos pasajes que son paralelos. El que está en esta diapositiva, dividido, y el que está en la siguiente. Nuevamente se me olvidó ponerle el efecto ese de por partes. Se me está olvidando hoy se me olvidó todo. Efesios capítulo 5, los versículos 18 y 19. Dice este pasaje. Voy a ubicarme acá. Listo.
Dice, primero, sed llenos del Espíritu Santo. Una frase que está en imperativo. Es decir, es una orden, es un mandamiento. Lo está pidiendo un apóstol de Jesucristo a la iglesia: sean llenos del Espíritu. Por lo tanto, yo puedo decirle hoy a la iglesia en Santiago o en Cerro Vaca, decirle: sean llenos del Espíritu Santo. Eso es totalmente válido. Cuando el apóstol dice esto, luego dice qué va a hacer la persona que está llena del Espíritu. Porque cuando nos decimos sean llenos del Espíritu, si nos escucha un carismático o de esa línea, va a pensar, bueno, ahorita empiezan a hablar en lenguas, ahorita empiezan a profetizar, empiezan a sanar, empiezan a brincar, empiezan a reír. ¿Qué va a pasar cuando la persona obedezca el mandamiento de Pablo siendo llena del Espíritu Santo? ¿Qué va a suceder? ¿Lo dice el apóstol? Por supuesto, el Espíritu Santo no nos dejó sin la información. Dice en la segunda parte del texto, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo? Orando como hacen ellos para pedir que descienda y los llene milagrosamente. Dice la Escritura, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando el hermano José se paró aquí a cantar hoy, fuimos llenos del Espíritu Santo a través de los cánticos que edificaron nuestros corazones, que nos exhortaron, que nos enseñaron y con los cuales animamos a nuestros hermanos y también al mundo le decimos lo que Dios, lo que Jesús nos mandó a predicar. Ser lleno del Espíritu Santo, entonces, en este contexto y en este sentido, es válido para la iglesia en el primer siglo y es válido para la iglesia en todos los tiempos, porque hablábamos la semana pasada de que había algo que no estaba disponible para todos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la santa palabra de Dios. El don del Espíritu Santo era la dotación milagrosa que permitía a personas bautizadas hablar en lenguas, profetizar y realizar milagros cuando un apóstol imponía las manos sobre ellos y oraba por ellos. Eso lo dice la Biblia. Eso es doctrina de la Iglesia del Señor. Cualquier persona que niegue que el don del Espíritu Santo era la dotación milagrosa y que no está disponible hoy para la Iglesia, enseña falsa doctrina o cree falsa doctrina. El don del Espíritu Santo no está disponible. Lo recibieron los apóstoles, lo recibieron Cornelio y su familia, lo recibieron los de Filipos, los de Samaria, a quienes les predicó Felipe, lo recibieron los de Éfeso, allá en Hechos 19, y cada vez que se recibió el don del Espíritu Santo, la persona lo manifestó con dones milagrosos, lo que en las cartas de Pablo se llama dones espirituales. Pero cuando se habló de lleno del Espíritu Santo para la iglesia de todos los tiempos, no se habló de milagros, no se habló ni siquiera de la persona del Espíritu Santo entrando y poseyendo el cuerpo de un individuo como los demonios lo hacían, sino que dice que ser lleno del Espíritu Santo lo explica la palabra. Note que el término dice hablando, cantando, alabando. ¿Sabe cómo se llaman esos términos en gramática? Se llaman gerundios. En español, gerundios, y el que quiera puede investigarlo, se llaman gerundios. ¿Sabe cómo se llaman en griego? Se llaman participios. ¿Y qué hace un participio o qué hace un gerundio? Él te dice la manera de llevar a cabo aquello que se te ha ordenado. Una orden viene de una palabra dentro de la oración que sea un imperativo. Hágalo, escríbalo, cántelo, agárrelo, atrápelo, tráigalo. Eso es un imperativo. ¿Cuál es el imperativo que hay en este texto? En lo primero, sed llenos del Espíritu Santo. O en nuestro español latino, sean llenos del Espíritu Santo. Y los efesios le preguntan a Pablo, ¿y eso cómo? Dice, ¿cómo? Hablando, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora note, este pasaje de Efesios 5, 18 y 19 es paralelo con otro pasaje que está en la carta a los Colosenses,
Cuando usted tenga tiempo, léase la carta a los Efesios, cortita, 4 capítulos, y léase 6 capítulos, y léase la carta a los Colosenses, 4 capítulos. Y usted va a notar que el lenguaje de Efesios es prácticamente el mismo lenguaje de la carta a los Colosenses. Son cartas que en su mayor parte son paralelas. Ahora note, en Colosenses 3:16 encontramos la misma orden, pero con otras palabras. Ya no dice sean llenos del Espíritu. Note que ahora dice Pablo, Colosenses 3:16, parte A. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora no dice lleno, ahora ¿qué dice? Una palabra que comunica la misma idea, abundancia. Pero lo más interesante, ahora no dice tengan abundancia del Espíritu, sino tengan abundancia de la palabra de Cristo. ¿Cómo sabemos que los pasajes son paralelos? Porque otra vez vienen los participios, enseñándoos y exhortándoos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Ahora note el paralelismo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros es igual a ser llenos del Espíritu. Porque la manera de ser lleno del Espíritu y la manera de tener en abundancia la palabra de Cristo es la misma. Es cantar y alabar al Señor con himnos, salmos y cánticos espirituales, enseñándonos y exhortando, alabando con gracia. Cuando hacemos eso, la palabra de Cristo llena nuestros corazones. Y por eso es que hemos revisado el himnario y hemos tenido que corregir letras, porque cuando cantamos letras que defienden una falsa doctrina, cuando dicen algo que no es preciso con la Biblia, ya no estamos cumpliendo el mandamiento, porque eso ya no es palabra de Cristo, es doctrina del autor del himno. Y tenemos que ser cuidadosos y cautelosos con ello. Pero note, la misma Biblia explica a la Biblia. Yo no soy el mejor intérprete, ni soy el mejor maestro, ni lo llegaré a ser nunca. Pero el mejor intérprete y el mejor maestro de la Biblia es la Biblia. Sed llenos del Espíritu es lo mismo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego la manera de uno y del otro es exactamente la misma. Eso no es casualidad. Un versículo explica al otro. Esto explica cómo el Espíritu Santo está en los santos. Cómo, no en la provincia, cómo está en los cristianos, cómo está en los creyentes. No sé si ha llegado ya a los santos. Santiago nos amonesta en Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21 de la siguiente manera, siguiendo la línea de lo que Pablo dice en Colosenses 3:16. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, reciban la palabra implantada. Nos habla de una palabra que es semilla. Si usted busca el término implantar ahí, es refiriéndose a sembrar. ¿Y dónde recordamos que alguien antes de Santiago habló de ese concepto? El hermano de Santiago, el hermano de sangre de Santiago, Jesús, lo dijo en Lucas capítulo 8, versículo 11. Cuando habló de la semilla que debe estar en nuestros corazones, ¿cómo le identificó? La semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Y dónde habló Jesús eso de la semilla? Lo habló cuando explicaba aquella parábola de los suelos, donde hablaba de diferentes terrenos: terreno duro, terreno rocoso, terreno espinoso y terreno bueno. ¿Y qué dijo Jesús sobre esto? Dice que los suelos representan las diferentes condiciones en las que se encuentran los corazones de los hombres cuando vamos a predicar. Ir a evangelizar no es automáticamente traer a alguien a las aguas del bautismo. Ir a evangelizar es saber que nos encontraremos 4 tipos de terreno.
y que la semilla solamente germinará y producirá en uno. Solo en uno. En otro ni siquiera germinará. En otros dos germinará, pero morirá. Solo en uno germinará y producirá. Y es el buen terreno. Ahora, ¿cuáles son los del buen terreno? Lucas 8:15. Los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Alguien llegó a decir en una ocasión, y que el Señor no le tome en cuenta ese pecado, que yo había dicho y que yo había enseñado que si tú memorizas la Biblia, tienes mucho Espíritu Santo. Si no memorizas mucho la Biblia, tienes poco Espíritu Santo. En primer lugar, si yo dijera eso, sería blasfemia. En segundo lugar, el que alguien memorice la Biblia no hace nada por su vida espiritual. Satanás se la sabe. Satanás la cita. Satanás se la citó a Jesús. Y eso no hizo que Satanás fuera salvo, ni hizo alguna transformación espiritual en su existencia, en su vida. Por lo tanto, jamás hemos dicho, ni decimos, ni diremos semejante barbaridad. Mire que lo que dice la Escritura aquí es que los de buen corazón, ellos escuchan la palabra y luego ¿qué hacen? No solo escuchan, sino que retienen la palabra. No dice que la memorizan, la retienen, se quedan con ese mensaje. Pero no solamente llegan hasta ahí, ¿qué más? Dice que dan fruto con perseverancia. Entonces, escuchan la palabra, la retienen, dan fruto. Eso sí lo hemos dicho, porque eso lo dice la palabra de Dios. Oír la palabra, pero no retenerla ni obedecerla, no salva a nadie. Oír la palabra, retenerla, pero no obedecerla, no salva a nadie. Las personas solo pueden ser salvas si oyen la palabra, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. No fruto cuando recién se bautizan, no en los primeros años, en el primer amor del que habla Apocalipsis. Fruto con perseverancia. Como decimos por allí, es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. La palabra se convierte en la palabra implantada de la cual hablaba Santiago cuando la oímos, la retenemos y la obedecemos. La palabra revelada, entonces, es la herramienta o es el medio a través del cual el Espíritu Santo lleva a cabo su obra entre los hombres. Él trató con los apóstoles y algunos santos del primer siglo, dotándolos milagrosamente para revelarles la palabra directamente, excepto en algunos casos donde hizo milagros de sanidad o castigó, como en el caso de Ananías y Zafira, que también lo analizamos la semana pasada. Ahora, el Espíritu vive en el creyente hoy, pero vive en él indirectamente, a través de su herramienta, su medio, o como diría el apóstol Pablo en Efesios 6:17, a través de su espada. La Biblia es la espada del Espíritu. Por eso cuando alguien dice, esto no sirve, o como me contaba una persona, dice, tal persona delante mío me dijo, tienes que hacer esto porque la Biblia lo dice, y yo le dije, estás malinterpretando, y agarró la Biblia y la despedazó, y agarró la otra y la despedazó. Digo, si no vas a seguir la Biblia, la despedazo. Puede despedazar la impresión de la Biblia, no pueden despedazar a la palabra de Dios. Todos los que han intentado destruir la palabra de Dios han terminado ellos destruidos. Uno muy peculiar fue el filósofo Voltaire, quien en su casa, donde escribió tantos libros en contra de la religión, en contra de Dios, en contra de la Biblia, allí hoy día está la sede de la Sociedad Bíblica de la Biblia. Ahí se imprimen millones de ejemplares para enviarlos al resto del mundo, en la casa de aquel que dijo que iba a derribar la palabra de Dios.
La diferencia es que en el primer caso el Espíritu Santo revelaba directamente al apóstol, o revelaba directamente al profeta, o revelaba directamente al hermano que recibía el don de la fe o el don del discernimiento, le revelaba la doctrina bíblica, la enseñanza. Y en el otro caso, la palabra escrita, sin otro medio, nos revela la voluntad de Dios. Sí, porque nosotros no aprendemos de la Biblia por esto. Esto sí lo podemos quemar y no importa. Esto no es un medio, esto es lo mismo que estoy haciendo en vivo, pero acá está escrito. Pero esto no es un medio para que a mí me llegue la palabra. Dios ha diseñado una escritura que llega directamente al corazón del hombre sin otro medio, la Biblia. Todo el que abra la Biblia y sea honesto puede ver en ella la verdad de Dios. No hay que ser predicador, no hay que ser miembro de la Iglesia de Cristo. La Biblia fue redactada pensando en todos los hombres, no solamente en nosotros. Así que no hay milagro ni nada sobrenatural ahí. La palabra siempre es el agente, el medio, el instrumento. El Espíritu Santo no vivía directamente en los apóstoles y tampoco vive directamente en ninguno de nosotros hoy. Aún así, para que el Espíritu Santo, hermanos, haga los cambios que Dios quiere en nuestras vidas, para lo cual nos llamó a la iglesia del Señor, para lo cual nos apartó del mundo, debemos ser receptivos a su instrucción. Nosotros no cambiamos nuestras vidas porque el Espíritu Santo nos habla en nuestra cabeza. No cambiamos nuestras vidas porque Él escriba algo en nuestras paredes. No cambiamos nuestras vidas porque Él nos hable desde alguna nube o alguna luz. Cuando hacemos cambios, cuando queremos hacer los cambios, los hacemos porque nos los enseña la palabra escrita. Debemos ser personas que oigan, pero que también retengan, pero que también obedezcan la palabra. La transformación espiritual de la que habla el Nuevo Testamento solo ocurre a las personas que completan todo el proceso. Por eso es que algunos escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero luego, y aquí se ha dado ya, este año 2022 se dio, una pareja escuchó la palabra, se llenó de gozo, se metieron al agua del bautismo, y cuando vieron que aquí no se predicaba doctrinas de hombres, cuando vieron que aquí no se practicaba lo que le gusta a la carne, entonces se retiraron y no volvieron nunca más. Y como sucede siempre, es el que causa la división, el que acusa a los fieles de malas personas. Ahora nosotros somos malas personas porque no hemos ido allá a ofrecerles que, venga, no se vaya, si usted quiere lo de la carne, le damos lo de la carne. Le hacemos el menú espiritual a su gusto para que usted se quede. Pues no soy de ese pensamiento. Ya lo había dicho antes, lo digo y lo diré siempre. Prefiero no bautizar a una persona que no entiende lo que va a hacer. Y si aún, a pesar de explicarle y decirle, la persona lo hace, y no lo hace por los motivos correctos, que no nos acuse, porque hablamos la palabra con honestidad, con claridad. Le hemos dicho a la persona antes de bautizarse, no somos como ninguna otra iglesia. Vas a entrar ahí, literalmente le dijimos, y no vas a ver prácticamente nada que veas en las iglesias de los hombres. Entonces, ¿por qué cuando vio esa diferencia se fue? Porque puede más la carne, como el joven rico, que vio la salvación tan cerca, pero viendo lo que costaba, dijo, mejor me voy. La Escritura inspirada hace al hombre de Dios perfecto, dice la Escritura me faltó ese texto, 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17, 2 de Timoteo 3, los versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gusta el triple total de Pablo. El hombre que estudia la Biblia y la retiene y da fruto, es un hombre perfecto,
es un hombre enteramente preparado, es un hombre que ha aprendido toda buena obra. Todo. Ahora viene la pregunta: si la Biblia nos reprende, si la Biblia nos corrige, si la Biblia nos instruye y nos hace perfectos o completos delante de Dios, ¿qué le queda al Espíritu Santo hacer en nosotros en persona? Aparte de la palabra. Además, ¿qué le queda a Jehová o al Padre y qué le queda a Jesús hacer en nosotros aparte de la palabra, si dice que la palabra nos enseña toda buena obra? Entonces, ¿qué obra me enseñaría el Espíritu Santo aparte de la palabra, si la palabra me enseña toda buena obra por instrucción, por orden del mismo Espíritu Santo? Si la palabra me corrige, me motiva, me anima, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo aparte de la palabra en mí? Si la Biblia lo hace todo, lo dice la Biblia. Y la Biblia lo dice porque la inspiró, ¿quién? El Espíritu Santo. Y Dios no se contradice. El Evangelio es el poder salvador de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. No voy a volver a predicar el sermón del hermano, pero ese sermón ha servido de base para este tema. El Evangelio auténtico es poder. Queremos poder hoy. No va a ser el poder de hablar en lenguas, no va a ser el poder de discernir espíritus, no va a ser el poder de interpretar lenguas, no va a ser el poder de hacer milagros, sino el poder de la salvación, que es superior a todos los dones espirituales del primer siglo. Porque en aquel día muchos me dirán, dice Jesús, en tu nombre profetizamos y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y se salvarán? No. Sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y dónde está revelada la voluntad del Padre? En la Escritura, que es inspirada por Dios. Todo lo que Dios hace por nosotros, en nosotros y con nosotros, lo hace a través de su poder para salvación, que es el Evangelio, que es su nuevo pacto. O si no, veamos lo que dice la Escritura rápidamente. Primero, llegamos a la fe, ¿cómo? Al oír la palabra. Romanos 10:17. Somos engendrados por el Evangelio. Primera de Corintios 4:15. Recuerden que todas estas lecciones las vamos a imprimir y van a estar en la biblioteca que está en el salón de nuestro hermano José. Así que todo esto luego se va a poder consultar acá. Somos vivificados por la palabra de Dios. Salmo 119, verso 50. Somos salvos por la palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Somos purificados por la palabra. Primera de Pedro 1:22. Somos santificados por la palabra. Juan 17:17. Debemos permitir que la palabra more en abundancia en nosotros. Colosenses, ahí no es 8, es 3:16. Somos consolados por la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:18. Somos levantados de la tumba por la palabra. Juan 5:29. Somos irreprensibles ante Dios por medio de la palabra. Hechos 20:32. Somos hechos completos o perfectos ante los ojos de Dios por la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Vuelvo a preguntar, ¿necesita la palabra algo más? La palabra es suficiente. Es más, la palabra es toda suficiente para hacer de nosotros lo que Dios quiere que seamos. No necesitamos una influencia extra bíblica para hacernos justos delante de Dios o según el estándar de Dios. El Espíritu Santo fue quien reveló la verdad del Evangelio, no es que fue otro personaje, fue el mismo Espíritu Santo del que estamos hablando en esta lección. Y Él confirmó ese mensaje por medio de ¿qué? ¿Qué decíamos la semana pasada? Lo confirmó por medio de señales, prodigios y milagros. Lo que la palabra hace por nosotros es el Espíritu el que lo hace por nosotros, porque la palabra es la espada del Espíritu. ¿Quién es el que levanta y usa la espada? El Espíritu. Cuando la espada entra en nuestros corazones
y tiene efecto en nuestras vidas es la acción del Espíritu Santo y no de otro. La palabra revelada de Dios nos dice qué tipo de carácter debemos tener. La palabra de Dios nos dice qué tipo de acciones o de obra debemos realizar. También qué tipo de actitud nosotros debemos tener en la vida. La palabra alienta mediante la promesa del cielo, pero también nos advierte diciéndonos o enseñándonos acerca de la existencia de el infierno. Y eso nos lleva a pensar en que es mejor hacer el bien y no el mal. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu logra que amemos a Dios por encima de todo. ¿Cómo? ¿Cómo logra que amemos a Dios por encima de todo y que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? ¿O cómo nos enseña eso? Si es que oímos, retenemos y practicamos. ¿Usted ama a su prójimo como a sí mismo? Cuando le dio hambre, ¿se acordó del que estaba pasando hambre? Cuando le dio sed, ¿pensó en los que mueren de sed? Cuando le faltó economía, ¿pensó en los que no tienen nada? Cuando le dio frío en la noche y tomó la cobija y se abrigó más, ¿pensó en los que duermen en las calles? ¿En realidad amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos? Quizás nos tenemos que amar un poquito más. Pero ¿cómo aprendemos eso? Lo aprendemos a través de la Escritura. Él hace esto diciéndonos que mostremos el amor verdadero. El amor que constantemente, no eventualmente, no una vez al día, no una vez al mes, constantemente interviene ante Dios por los demás, que constantemente está preocupada por el bienestar del otro y lo manifiesta. Ese es el verdadero amor. Pero ¿cómo lo aprendimos? Porque una voz nos habló desde el cielo, porque una luz nos tumbó ya no del camello, ahora del bus, del auto. ¿Cómo lo aprendemos? Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando habló Jesús de amar a Dios sobre todo y al prójimo como a uno mismo, ¿cómo terminó? Diciendo que los judíos podían aprender eso. ¿Cómo podían aprender ese amor? ¿Qué dice al final? ¿Lo podían aprender? ¿Dónde, hermano Abel? Ahí al final del texto dice, ¿cómo podían aprender? Bueno, acá no está, se me quedó también. ¿Cómo lo aprende? Dice Mateo 22, 40. ¿A través de qué? De la ley y los profetas. El Espíritu Santo hizo que Mateo, el publicano, registrara estas palabras que Jesús ordenó. El Espíritu Santo es el responsable de darnos esta información. No la traje yo. Hace 2000 años está ahí. El amor es un mandamiento clave. Es la base de todo. Y está escrito en la Biblia. No lo aprendemos, por lo menos el amor verdadero. El amor barato del que hablaba yo una vez en el sermón, ese lo aprendemos desde niños en las telenovelas, en lo que vemos a nuestro alrededor y en lo que nuestro corazón, bueno o malo, nos permite desarrollar. Pero cuando nos encontramos a Cristo, aprendemos el verdadero amor. El verdadero amor dice que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ya usted está listo para poner su vida por mí? ¿Ya está usted listo para poner su vida por mí? ¿Cómo me demostraría usted hoy? Si yo le pregunto a uno, ¿puedo? ¿Por nombre? ¿Cómo usted demuestra que estaría dispuesto a dar su vida por mí? ¿Qué me contestaría? No lo voy a hacer porque quedan exhibidos. ¿Cómo usted lo ha demostrado? ¿Cómo me lo demostró hoy? ¿Cómo yo se lo demostré a usted hoy? ¿Cómo se lo demostré este mes? ¿Cómo se los he demostrado estos meses?
¿Usted ha sentido que yo daría mi vida por usted? Porque si no, tengo que crecer más en amor. ¿Usted hizo lo mismo conmigo hoy? Yo sentí que usted hoy daría la vida por mí. Porque si no, tiene que crecer definitivamente en amor. El gozo también es otro resultado de tener el Espíritu. Pero el gozo, ¿de dónde viene, hermanos? Dice Filipenses 4:4, que nos regocijamos en el Señor. Nos regocijamos cuando obedecemos la voluntad del Señor. Eso es lo que nos debe dar satisfacción. Esto lo hice porque estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Físicamente, no teníamos hoy realmente las fuerzas para estar acá. Y está pasando factura mientras estamos exponiendo. Sin embargo, el cuerpo puede sentir lo que él quiera. Pero en mi corazón estoy gozoso de poder compartir con usted este mensaje de la palabra. Porque lo he podido aprender. Porque mientras mi cuerpo me está diciendo, bájate, acuéstate, ponte a descansar, yo me siento gozoso y no deprimido. Porque la Escritura me dice, regocijaos en el Señor. ¿Regocijado en el Señor? Siempre. No solo en las buenas, sino también en las malas. ¿Dónde aprendí eso? En Filipenses 4:4. ¿Dónde está Filipenses 4:4? En la Biblia. También habla de paz. ¿Cómo tenemos paz gracias al Espíritu? A través de reconciliarnos con Dios. Cuando obedecemos el Evangelio, llegamos a ser amigos de Dios. Entonces Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No doy la paz como el mundo la da. Y Pablo dirá, ahora tenemos la bendición de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque es que los seres humanos no entienden. ¿Cómo podemos perder un ser amado y estar hoy aquí escuchando la palabra? Y no estar allá en una esquina, en una cueva llorando, destruido, sino estar aquí y decir, primero es Dios y me gozo en Dios. Porque el Espíritu Santo a través de la Escritura me ha enseñado que esa paz no tiene una explicación humana, sino una explicación espiritual. Y así, hermanos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, todo lo que involucra el fruto del Espíritu Santo, lo alcanzamos en nuestras vidas mediante el poder de la palabra arraigada, como una semilla que germina, crece y produce en nuestro corazón. Recuerde Santiago 1:21, dice la Escritura, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, el Espíritu Santo está en el Hijo de Dios, pero no directamente, sin medio alguno, sino ni milagrosamente, está en el Hijo de Dios por medio de la palabra revelada. El Espíritu mora en el Santo de manera representativa cuando el Santo recibe, retiene y obedece la palabra de Dios. Por eso, note, cuando alguien se aparta de la iglesia y desde allá, como ha sucedido acá, empieza a insultar a la iglesia y decir que nunca va a volver y todo eso. Si alguien piensa que esta persona fue poseída por el Espíritu Santo cuando se bautizó, esa persona tiene un problema. Porque tiene que explicar cómo esta persona, desde su casa, en total mundanalidad y blasfemando contra la iglesia del Señor, tiene el Espíritu en ella. ¿Cómo el Espíritu Santo está dentro de una persona que dice que ustedes son las peores personas y que esto no es ni iglesia de Cristo? Si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En cambio, si entendemos como Pablo lo explicó, que estar lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viva en nosotros es que la palabra, que es su espada, se implanta en nuestro corazón a través de la lectura, la retención y la obediencia. Entonces, si esa persona oyera, retuviera y obedeciera, no estaría hablando barbaridades de nosotros, estaría aquí humildemente adorando a Dios. Estaría corrigiendo su vida, como están ustedes, y bendito sea Dios,
que les ha permitido entender eso a través y solo a través de la palabra. Note que cuando alguien se aparta, el Espíritu Santo debería salirse de ese cuerpo, si eso significara que Él mora en nosotros. Entonces, cuando esa persona se reconcilia, como se han reconciliado algunos, ¿cómo vuelve a entrar el Espíritu si supuestamente el Espíritu entró en el bautismo? Una mala interpretación de la frase el don del Espíritu Santo. Pero, suponiendo que fuera así, ¿cómo vuelve a entrar? Si la manera de entrar fue el bautismo, ¿cómo vuelve a entrar? ¿Hay un texto que diga cómo vuelve a entrar? ¿Hay algún texto que diga que sale cuando alguien se va al mundo? ¿Lo hay? Cuando hablamos de esas cosas, hablamos de cosas que no ha dicho la palabra. Y el que le agrega la palabra, Dios agregará las plagas escritas en el libro de Apocalipsis. Y el que le quita, le quitará su nombre del libro de la vida. Entonces, amados, al final es tan claro entender que es la palabra. Cuando esa persona se va, deja de oír, o si sigue escuchando, deja de retener y deja de obedecer la palabra. Entonces el Espíritu dejó de tener influencia en ella o en él. Sí, porque aunque usted crea, no me estoy refiriendo a una señora en particular que vive por allá, muy lejos de aquí. Me refiero a cualquiera que haga eso. Me refiero a todos los que desde el 80 y tanto se han apartado de la iglesia del Señor. Mire qué fácil es explicarlo con la Biblia. La persona se fue. ¿Y qué pasó? El Espíritu dejó de influir en ella. ¿Por qué? Porque la palabra dejó de ser oída, retenida y obedecida. Y cuando vuelve, ¿qué pasa? Bueno, vuelve a oír, vuelve a retener y vuelve a obedecer. Aquí hay muchos que lo han hecho. Bendito sea Dios también, que les ha dado la oportunidad, la han aprovechado y ahora están nuevamente en el redil del Señor. Ahora oyen, retienen y producen fruto. Entonces ahora se puede decir que el Espíritu Santo está influyendo en sus vidas poderosamente. No hemos terminado, terminaremos esta lección la próxima semana. Que el Señor les bendiga.